Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Bueno, y seguimos con más iLíderes por 25. Gustavo, ¿sabes qué? Para mí esta entrevista, este homenaje que estoy haciendo, vos sabés que bien, te vengo insistiendo hace bastante con esto, principalmente porque uno de los objetivos de Génesis de un futuro digital, que es una colección de 25 libros que empezaron con 25 capítulos, que se fue por la cantidad de entrevistas y por el contenido, se transformaron en una colección, es hacer un homenaje a los pioneros, a nuestros... yo hablo de los Ayrton Senna, de los Alonso, no sé con qué te identificarías, más con un Alonso, ¿no? Del digital commerce. Tendría que ser un Fernando Alonso. ¿Sí? Pero que hoy no llegamos a estos 25 años por ciencia infusa, ¿no? Porque vino evolución espontánea, ¿no? Sino fue por todo un trabajo. Primero, ¿te imaginabas que ibas a estar vigente después de 25 años? Porque vos empezaste también... Vamos a contar un poquito la historia, pero primero la primera pregunta es, ¿te imaginabas que íbamos a estar hablando de 25 años del digital commerce en Iberoamérica? Pues la verdad que no tenía ni idea hace 25 años de qué iba a estar haciendo. Más adelante te diría que sí, porque ya en el 2010-2012 veía que el movimiento era imponente y que iba a ser transformado. Pero han sido 25 años que han pasado, eso sí, volando. Bueno, ¿cómo empezó el Gustavo digital? No el Gustavo piloto. ¿Cuál fue tu primera escudería karting? No. ¿Cuál fue tu Gustavo digital, que en el caso mío fue un Spectrum 32K? ¿Ah? En el caso tuyo, ¿cuál fue tu primer contacto con lo digital? También fue el Spectrum. Ok. ¿Te acordás línea de tiempo, año? Sí, a ver, fue justamente, tenía unos 17 años, prefiero no decir la fecha completa, pero bueno, ya hace bastantes años, y creo que se lo dieron a mi padre porque puso un depósito en un banco. Okay. A raíz de ahí me encantó los juegos, programar. ¿Te acordás que era con casetera? Con la casetera, y la conectabas al televisor? Y hacía con el televisor y hacía el... Sí. No, y eran 32, escuchen bien, 32K de memoria. O sea, el programa tenía que entrar en 32K y era Visual Basic, no me acuerdo ya con qué se programaba. Lo que puedo decir es que sigo recordando esos gráficos como los mejores del mundo y que no me he vuelto a pasar una noche entera jugando a videojuegos desde entonces. O sea que yo fui adicto a la Commodore 64. Yo llegué a vender en Galería Jardín, que vos conocés, en Buenos Aires, que era el lugar de piratas, o sea, el mercado negro de las cassettes, de todo, de cassette, de videojuegos, de todo. Yo vendí ahí en los disquetes de 5 1/4. Vendí 1964 juegos de Commodore 64 y yo empezaba y terminaba, no sé si te acordás, en 1942, el de los avioncitos. Sí. Yo lo terminé. Tienes fin. Se termina. Ojo, y no, siempre me pensaba cuando jugaba todo lo que jugaba, el que programaba el juego, si pensaba al final. ¿Entendés? Porque yo, si alguien termina, yo le daría un premio. Llamame por teléfono. ¿Entendés? Porque sí, ¿cuántas personas empiezan y terminan un juego? Bueno, yo me acuerdo haber acabado uno que el premio era un Spectrum Quantum Leap, que fue un fiasco de Spectrum, ¿no? Pero cuando llegué al final ya otro había ganado el juego. Pero bueno, llegas al final y ver la pantalla es reconfortarte. Es como Mario Kart, ¿te acordás? El jugar contra el fantasmita, mejorar la última vuelta. Bueno, ¿cuál fue tu primera escudería karting? Donde empezaste con decir, me metí en el ecosistema digital, como negocio. Bueno, yo estuve 10 años en multinacional, con lo cual esa, digamos, es mi fase de aprendizaje. En los 90... Eso fue analógico, ¿no? Eso fue analógico. Es más, no hablábamos siquiera de Internet, ¿no? Hablábamos de business y cosas así. Fue probablemente Portum, que es una empresa alemana que me pide hacer lanzamiento de las mismas operaciones a través de toda Europa. Okay. Y ahí lo que vendíamos era subastas en Internet, pero para gran empresa. ¿Línea de tiempo? Estamos hablando del primer lustro del 2000 al 2005, o sea, justamente cuando empiezan estos 25 años. ¿Y eso sería una Ariba?
Era competencia Era de Arriba. competencia de Arriba, Perfecto. justamente. De SAP Arriba, que sigue vigente hoy, ¿no? Es un e-procurement. Y lo acabó comprando un marketplace sueco, pero era el competidor europeo, ¿no? Me decías en la previa que si vengo paseando con estos cascos, este es el momento donde oficialmente te nombro al Ayrton Senna, el Alonso del Digital Commerce en Iberoamérica. Gracias a personas como Gustavo, hoy estamos hablando de tener este ecosistema, pero en algún momento llega tu Fórmula 1, ¿no? Yo creo que, no sé ¿cómo definís a Bybit dentro de las escuderías hoy? ¿Qué era? ¿Un Red Bull? ¿Cómo se llama? Bueno, Fernando Alonso ganó primero con Renault, ¿no? Con Renault, bueno, era sí. un coche inferior a los demás, pero que había que pilotar con mucha dificultad, pero pudiendo ser competitivo. Entonces yo diría que por ser la primera experiencia, la falta de medios, de conocimiento, es ese segundo lustro del 2005 al 2009, Okay. ¿no? ¿Y cómo nació la idea de Bybit? La idea de Bybit es un copycat. Okay. Es una empresa que ya funcionaba haciendo ventas privadas en Francia, Van Privé en aquel entonces, y básicamente la oportunidad es decir, el modelo es muy bueno, puede funcionar en el resto de Europa, vamos a lanzarlo en el resto de Europa, fuera de Francia, antes de que lleguen los franceses. Okay. ¿Y cómo llegó Amazon? Esa experiencia? Porque no sé si la contaste alguna vez. Bueno, tenés un libro, ¿no? Pero, sí, aunque ahí no está parcialmente dicho, sí. Pero... Porque vos estuviste tete a tete con Bezos. Sí, ¿con Bezos? Sí, estuve desayunando con él. Okay. ¿No? En un italiano a las 8 de la mañana en Seattle y me quedé sorprendido porque desayunaban con patatas, huevos fritos y en general en Madrid estamos acostumbrados a una tostada con tomate, con tomate y sal y aceite de oliva o mantequilla y mermelada, pero no un plato... Unos huevos rotos, sí. Unos huevos rotos sí. más para comer. Sí. ¿no? Pero realmente se metieron una buena comida, ¿no? Okay. Y además durante una hora no conseguía hablar mucho porque él preguntaba más que preguntar yo. O sea, yo venía ahí con un montón de preguntas y justamente Jeff Bezos me acribilló a preguntas, lo cual define muy bien cómo es, ¿no? Y ese punch que tiene y esas ganas de aprender, y estamos hablando de 2011, si no me equivoco, ¿no? Pero básicamente la empresa la montamos como un copycat, expandimos en 7 mercados europeos muy rápido y luego empezamos a hablar con Amazon de casualidad. O sea, el primer contacto fue totalmente casual, como estas cosas que ocurren en la vida, ¿no? Fue casual, fue a través de una persona que llevaba el M&A en Amazon y que estaba casado con una española y coincidimos en Madrid. Hicimos ya el contacto. Bueno, no sé si coincidís que muchas de las historias que tenemos en nuestro ecosistema, de estos visionarios, de los Quijotes y Sancho Panza, porque acordate que hubo una época que fue mucho de Quijotes y Sancho Panza, hay mucho de la fuerza, ¿no? O sea, que la fuerza te une. Totalmente. ¿No? Ahí la energía te trae. Sigue la fuerza. Sí, sí, ¿no? sí, la fuerza. Entonces nosotros seguimos la fuerza y nos fuimos a Seattle y vimos al equipo internacional y nos enamoramos mutuamente. Okay. A partir de ese momento dije, Amazon, que al principio era como una quimera. Sí, sí, sí. Montábamos la empresa pensando que los mismos franceses nos comprarían, ¿no? Sí. Y poníamos incluso la primera presentación a inversores en 2005-2006, poníamos posibles salidas, exit, sí. Los franceses y Amazon, y poníamos una cara sonriente, como esto nunca ocurrirá. Y se dio. Y se dio. Ojo, en esa época todavía Amazon estaba con números rojos feos, ¿no? Amazon no era tan conocido, sí, se le conocía solo como una empresa que vendía libros en internet. Sí. Y cuando tuvimos la primera reunión, salimos súper emocionados y nos dijeron, después de pensarlo, que no sabían si querían comprar nuestra empresa o crearla y competir contra nosotros. Lo cual fue un momento, un bajón, ¿no? El interesante, famoso... ¿no? Después de que te desnudaste en completo y que estabas ahí... Estabas ahí ya desnudito, ¿no? Te agarras y te dicen, bueno, ¿sabes qué? No sé si tú o yo. No.
Y la verdad que fue muy duro y seguimos insistiendo. Sí. Lo que la gente no sabe es que entonces empezamos a hablar con eBay, por si las moscas. Y un poquito más adelante dejamos filtrar a través de un banco de inversión que estábamos hablando con eBay, ¿no? Y ahí es cuando bueno, nos aparte esa, ¿viste? Yo digo, esto si no se indexa, muere en vos. O sea, esto es parte de la historia no contada, ¿no? Y es parte también de esta colección de Génesis de un futuro digital, que uno tiene que entender que todo esto sucede porque se dan como un dominó de acontecimientos y a veces algunos son fortuitos y otros son forzados. Exacto. Fortuitos y forzados. Ese le forzamos un poco más y nos dieron una nueva oportunidad para reunirnos. Esta vez en vez de Seattle fue en Nueva York. Y la verdad que fue un desastre. Nos pusieron al responsable financiero que nos empezó a hacer un montón de preguntas que no sabíamos responder porque estaban en otro nivel. Hablaban de, bueno, cuál es el lifetime value de vuestros clientes en función del churn. Y decíamos, no hay churn. Tarde o temprano vuelven a comprar. Y bueno, muchas cagadas de esas. Y el financiero dijo, esto no cierra, ¿no? Pero seguimos adelante con eBay y se filtró. Y cuando ya estábamos a punto de recibir un term sheet de eBay, vuelve. No, despiden a la chica que llevaba la negociación con eBay y nos quedamos sin nada. Pero llegó el impacto, lo que habíamos dicho, y nos llamaron de vuelta. Pero ya estaban viendo, habían llegado a la conclusión de que lo lanzaban en Estados Unidos y lanzó un Bybit, de Habit se llamaba, Habit, sí. En Estados Unidos, pero que en Europa tenía que comprar algo. Y además les interesaba mucho sur de Europa, que era donde estaba más fuerte, en España y en Italia, porque no había Amazon. O sea, esto implicaba además desembarcar y lanzar Amazon España e Italia. Pero vos estuviste como director de Amazon por un periodo, ¿no? Estuve en Amazon durante un par de años, pero mi rol fue montar Amazon España. Lo último que hice fue contratar al director general de Amazon España, ¿no? Esa la tercera vez ya fue la definitiva, pusieron un term sheet y a partir de ahí pues ejecutamos toda la operación. Y ahí empezaste con todas las empresas que fueron varias. ¿Cuáles fueron para vos las más icónicas a nivel del Alonso, ¿no? El Alonso pasó por varias escuderías. ¿Cuáles son? Porque ahora estás en Catcher, pero ¿cuáles son las que recordás con cariño? Recuerdo con cariño las que he vendido. Sí, soy sincero. Está bien. O bueno, contá cuáles los éxitos y los fracasos. Siempre a mí me hicieron una hora hace poco algo que fue muy divertido. Me dijeron, haceme la pregunta, ¿por qué sos exitoso, Marco? ¿Por qué sos exitoso? Porque tomo decisiones correctas. Ahora me tenés que hacer la pregunta. ¿Cómo tomás decisiones correctas? ¿Cómo eres capaz de tomar decisiones correctas? Porque tengo experiencia. Bien, ¿cómo tienes la experiencia? Porque he tomado muchas decisiones incorrectas. O sea, uno tiene que contar los éxitos y los fracasos porque uno aprende mucho de los fracasos. No, pero la pregunta no era esa, era ¿cuáles recuerdo con cariño? Con cariño, dale. No, bueno, ¿y cuáles son las que las pondrías dentro de ese escuderías que has pasado? Realmente, ¿Con campeonatos y sin campeonatos? Sí, a ver, para mí hay una diferencia entre invertir en una empresa y que lo lleve otro la escudería, ¿no? Y ahí eres más un inversor o eres parte del equipo que asesora, o montar la empresa y dirigirla. Y son experiencias totalmente distintas. Una cosa es el director, otra cosa es ser el piloto, correcto, y otra cosa es ser el inversor. Exacto. Entonces, a mí me gusta pilotar. Entonces, pilotar empresas, realmente esta es la tercera que he pilotado. Siempre, si no, había otro piloto. Y yo la primera es Bybit, la segunda es Amazon, o Bybit y Amazon es misma. Amazon es la misma. La segunda. La segunda es Wilet, Clickin, que es la aplicación de pago que actualmente tiene Repsol, y es un poco el corazón digital de lealtad, de loyalty que tiene la petrolera con todos sus clientes. Y ahora, ¿no? la que está. Y ahora la tercera es Catcher, ¿no? Que es logística de última milla. Bueno, vos sabés que esto es un video podcast, depende de donde lo estén viendo. Si lo están viendo en el canal de YouTube, es un video podcast. Si lo están viendo por Spotify o está escuchando por Spotify, es un podcast.
en el cual, más allá de contar la historia de Gustavo como piloto y hacerte el homenaje de la Ayrton Senna del Digital Commerce, tenés que definir cuáles fueron para vos los 3 momentum, porque vas a estar en esos 3 libros, que fueron para vos los... Yo voy a tomarte en tercera persona, perdón, tomarte en primera persona y yo en tercera persona voy a contar los detalles de lo que estás vos mencionando. Pero ¿cuáles fueron los 3 momentum en estos 25 años que para vos fueron momentos bisagra, que hicieron que hoy estemos hablando de este ecosistema tan maduro que tenemos en España y en Iberoamérica, ¿no? A ver, el primero fue la eclosión del emprendimiento digital. O sea, el boom de las .com, boom de 99. Bueno, vamos a hablar Sí. del segundo boom. Del El segundo primero boom. fue un boom, un crash, pues el siguiente boom, ¿no? Que es O sea, más- cuando volvimos del oscurantismo, 2004, Exacto, 2005. 2004-2005, que es cuando empieza... Porque Empieza a haber mercado. Empieza a haber mercado... Hay usuarios, hay internet, hay base instalada, hay ADSL, hay una conectividad que no era el... Finales de los Sí, 90, sí, era un desastre. y va la Dial-up, ¿te acordás? O sea, seguíamos en el Pleistoceno, ¿no? Digital. Sí. Pero es a partir de la vuelta del 2004-2005 cuando ya se nota que esto es una oleada. Está bueno, porque es volver del oscurantismo. Recuerden que hubo una época que la palabra internet era mala palabra. Después del 99, 2000 te diría 2001, 2002, 2003, hablar de internet se había invertido tanta plata. Y a mí me gusta lo que dice Wenceslao Casares, que él dice, el 99 se pusieron todas las tuberías, porque hubo un nivel de inversión gigantesco a nivel de ADSL, infraestructura y demás, que no se hubiera hecho si no hubiera habido el boom de las .com. Correcto. Eso generó las bases, las tuberías, para que se construyera la segunda capa, que es lo que estás hablando vos. Y esa Empieza a ver parte- el contenido. Y ahí ese- empieza a ver Google, empieza a ver un montón de otras cosas que no existían en el Correcto. ámbito. Entonces ese segundo lustro del 2000, del 2005 al 2010, es cuando empieza a haber un montón de iniciativas en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, y es un momento muy bonito. Para mí es de los más bonitos porque es muy creativo, porque hay mucha gente. Pero luego pasamos al segundo momento que comentas, ¿no? Que es la llegada de los grandes, ¿no? ¿Marketplace o los grandes? No, los grandes. Hablo de Amazon, Sí. Amazon, de Alibaba. No, y metés ahí, por ejemplo, porque ahí entra mobile y entra... ¿Dónde No, entra mobile? Y luego tenemos mobile. Ok. Que a partir del 2010 es cuando hay un boom brutal. O sea, ya tienen tanto poder. Es el caso de Amazon en España, ¿no? El problema de lanzar Amazon en España es que ya casi no queda mucho espacio para el comercio electrónico desde el punto de vista del emprendimiento. Y entonces, siempre que ha habido una innovación en tecnología y un boom, un montón de locos, quedan muy pocos, que son los que se concentran, los que, digamos, controlan, Los que sobreviven, ¿no? los que sobreviven. Pero luego vienen las empresas clásicas de toda la vida, Que se meten los que late meten la adopters, tecnología. los lagartos, ¿no? y es ahí donde tienes los marketplaces y tienes las empresas de retail, de supermercados que acaban entrando en juego, ¿no? O de moda, por ejemplo. Sí, dejando ese océano azul, pagando el precio por haber dejado ese océano azul libre a un grupo de los que sobrevivieron. Correcto. Entonces queda al final, a día de hoy tenemos un mix entre un Zara vende online muchísimo, en el 2009 no tenía web, Sí. empezado, ¿no? Por poner un caso No, concreto que MediaMarkt, tenés también jugadores Exacto. que ahora, o PC Componente, que tenés hoy, si vamos a Latinoamérica, un Electra, un Frávega, hoy está vendiendo el 55% de lo que vende, viene por canales digitales, con 128 sucursales. O sea, Esa es la segunda, digamos, ola, ¿no? La primera son los innovadores, la segunda es la adopción por parte de los tradicionales, vamos a llamarle así, de la tecnología, y la tercera es el boom del mobile, que reinventa todo y nos cambia todo. Ponés como fecha 2007 con el lanzamiento de iPhone 4 No. o después cuando viene el ecosistema sobre lo que es Android, iOS y todas las aplicaciones. Mucho más tarde. O sea, Ok. volvemos al mismo Internet de los 90, final de los 90 fue ese mobile. ¿Pero qué fecha le pones? Pues yo te diría que, fíjate, Porque, ¿te acordás que Dos. había full responsive o PWA? Cuando empezamos con PWA, o cuando la navegación fue más del 50%. te lo voy a dar por lustros, Sí, por dale. periodos de 5 años, ¿no? Tienes la fase oscura del 2000 al 2005. Sí. Luego tienes la fase de emprendimiento o reemprendimiento, pero ya en serio, del 2005 al 2010. La fase en la cual entran los grandes Los operadores
2010 al 2015. A partir del 2015 15, al 2020 es el boom del Ya mobile. con Con mobile negocio- madura. mobile, Cuando empezamos exacto. a hablar de mobile first. Y sí, y modelos de negocio mobile Sí, que son resilientes. exacto, sí, los WhatsApp, empezás a ver esos sonidos, los Instagram, Exacto. y ya probamos, ¿no? Ya Y probado. ahí empieza las super apps. Y ahí Porque empieza el empiezan las concepto de super super apps. Correcto. El ecosistema sobre el ecosistema. Es como si fueran las capas de ecosistema que se van desarrollando. Y en estos últimos 5 o 10 años es cuando los tradicionales incorporan todas estas herramientas. Y hoy en día se reparte en el mercado, como has puesto varios ejemplos. Ahora bien, los Los tres 5 momentos, años, no por eso, ¿no? ¿En dónde qué ves estas capas que dijiste, tener las distintas capas? ¿Ves la capa de la cuarta ola que yo le llamo de inteligencia artificial como una nueva capa? De la misma manera que hoy tenés una super apps, va a haber una super AI que van a estar sobre esa infraestructura de AI que se está Totalmente. creando ahora. Total, Ok. esa es la siguiente, ¿no? Sí. La inteligencia artificial. Y es totalmente disruptiva. Sí. Bueno, una de las cosas que escuchaba en lo bueno de estas entrevistas, me decía, mira Marcos, un Gustavo me decía, esto tuviste un paradigma en el 99 que era el paradigma que trajo Internet, que fue el trabajo, el teletrabajo. En el comercio, el e-commerce, el comercio electrónico, en el 99, ¿no? Y en la educación, el e-learning o la educación a distancia. Ahora, inteligencia artificial trae 3 paradigmas nuevos. Uno, en el comercio autónomo. En el trabajo autónomo. Y en la educación autónoma. Porque los modelos educativos que tenemos hoy de ir a un aula, ya con el tema de inteligencia artificial, vos volvés al modelo de Pitágoras, Aristóteles, la institutriz, ¿viste? Que tenía plata, pagaba una institutriz, y ese le enseñaba a tus hijos todo, porque era la que sabía todo de todo, y o ibas con Pitágoras o con Aristóteles y te enseñaba Sí, todo. Bueno, hoy vamos a volver a no nivelar en un aula a nivel de todos aprenden lo mismo, y tenés algunos que saben más, otros que saben menos, pero todos llegan a un nivel de conocimiento de primer grado, segundo grado, tercer grado, Sí. sino que ver a la velocidad que vos quieras ir, porque vas a tener tu propio hiperpersonalización en educación, ¿no? Lo cual la estás democratizando. Sí, Está bueno. fantástica. De todas formas, la inteligencia artificial tiene retos interesantes, ¿no? ¿Cuáles son para vos? Para empezar, vamos a sobrar el 99% de los seres humanos. O sea que habría que ver cómo nos vamos a reinventar, porque, por ejemplo, el mundo de la programación, tú ves cómo programa un ChatGPT y en cuestión de segundos es bastante interesante. Entonces, ¿cómo nos reinventamos para, en vez de programar, decirle lo que me tiene que programar y transformarlo, ¿no? Entonces, va a ser un challenge interesante. Bueno, y para ir cerrando, ¿no? Yo tengo acá otro casco, que es el de Hamilton. Ahora este lo voy a agarrar yo, este te lo voy a dar a vos. Este se llevaba así con Alonso, ¿no? Sí. Es básicamente son 2 preguntas en una que te voy a hacer, o 2 preguntas seguidas que te voy a hacer. Una es, en el 99, todos los que empezamos en el 99 teníamos el sueño de tocar la campanita en el Nasdaq. Nosotros, como Vitex, llegamos al NICE. ¿Vos te imaginabas que desde Iberoamérica, desde Latinoamérica, somos como una empresa orgullosamente brasilera, orgullosamente latinoamericana, tenemos la capacidad a nivel de producto y de plataforma de competir con otras empresas del mundo con talento y con producto de origen iberoamericano? Bueno, ya lo habéis hecho, ¿no? No, bueno, pero lo ves como que podemos pelearle y que podemos ser el efecto cascada, o sea, el efecto dominó, que traiga más empresas que se atrevan a ir al NICE o al Nasdaq. ¿Estamos hablando de Europa o Latinoamérica? Iberoamérica. Iberoamérica, vale. Te meto España España y Portugal en el completo. Yo lo dejaba en la Unión Europea, porque creo que no. Bueno, yo porque estamos hablando de los 25 años de Iberoamérica. Yo tengo más fe en Iberoamérica, Sí. bueno, en En América, Latinoamérica que en España. Bueno, pero sirve como respuesta, ¿no? Sí, sigue como Te voy a respuesta. decir porque... Por la regulación. Por la regulación. O sea, esto va a estallar. Sí. Estados Unidos está yendo a una velocidad increíble con la desregulación
y Europa estamos yendo en dirección opuesta. Directamente ya hemos regulado. Sí, la innovación se ha ido. No tenemos inteligencia artificial, pero ya la hemos regulado. Sí. La innovación se van a los lugares que... Es como, ¿te acuerdas? Siempre uno analizaba cuál es la industria, o sí, la industria, vamos a hablarlo así, o sí, la categoría o vertical que más innova en comercio electrónico o en digital. Juegos y triple X. Vos si querías ver los más avanzados en pago, los más avanzados en cómo manejar contenidos, en velocidad y demás, tenías que ir a esas dos industrias. Son dos industrias, la triple X muy cuestionada y los juegos prohibida. En muchos lugares era totalmente prohibida, pero que manejan un volumen muy interesante. Entonces, el problema de la innovación es que si vos la regulás, yo creo una autorregulación, porque es como hoy querer regular los impuestos de Internet, los impuestos del comercio electrónico. Sí. Tenés que resolver la regulación es necesaria, pero primero innovas y luego regulas con los innovadores. Yo soy más provocador, ¿no? Yo soy más provocador. Yo creo que tenés que dar un ambiente de confianza para que las empresas puedan llevar adelante cumpliendo las normas legales, pero dar la autorregulación para que esto se acomode, porque lo que acomoda normalmente es el consumidor. El consumidor es el que termina definiendo. Vamos a ir al caso de las superapps. Las superapps, antes de la pandemia, todas iban a la muerte. Todas iban a ser prohibidas. Gracias a que no las prohibieron, no la pasamos tan mal en la pandemia. Imagínate la pandemia sin superapps, ¿no? Sin tener los Uber Eats, los Globo, los Rappi, los pedidos ya, los Catcher, que hubieran llevado los pedidos a nuestras casas. Son cuasi héroes porque hicieron lo que nosotros no podíamos hacer. Y gracias a Dios eso después se potenció y hoy casi no se... Podemos discutir en el caso de Europa sí, pero en el caso de Latinoamérica ya no se discute tanto. Europa sí, pero por eso yo tengo más fe en Iberoamérica, más en Latinoamérica que en Europa y España, honestamente. Creo que hay un nivel de regulación muy alto. Y eso lo tenéis que aprovechar. Y aparte el talento, el capital humano, y después otra cosa que Mariano dice mucho y yo lo repito, Mariano es el CEO de Vitex, hablando del casco, es el dueño de la escudería y piloto y director de la escudería en muchos casos. Él dice que para formar pilotos o capitanes de barco, él habla, capitanes de barco, tenés que mandarlos a mares tormentosos. Porque en mares calmos es fácil. Sí, todo el mundo la ve. Pero en mares tormentosos ahí formás un buen capitán de barco. Y más tormentoso que Latinoamérica, en todos sus ambientes, no solamente resolver los impuestos en Brasil, resolver las promociones bancarias en Argentina, resolver Argentina con inflación. La inflación, ¿no? Uno se preocupaba en Europa por inflación, andaba a hablar de inflación en Argentina, ¿no? Entonces, ese tipo de ambientes que no quiero decir que estén bien, ¿no? Pero lo que te genera es una resiliencia, una flexibilidad muy grande. Bueno, para cerrar, Gus, cosa que te aprecio mucho y este es un homenaje que tenía ganas de hacerlo hace mucho tiempo, porque si hay una de las personas que tenés que reconocer con estos cascos es... intentado unas veces. Sí, tiene mucho mérito resiliencia. Sí, soy consistente y constante, con mucha consistencia y constancia cuando uno quiere lograr algo. Pero en serio es un homenaje por todo lo que has hecho y merecido, y ese es un homenaje que lo hago no solamente a nivel de Marcos, sino a nivel de industria y de ecosistema. Has ido como speaker varias veces a muchos eventos, pero este es un reconocimiento que quería hacértelo personalmente. Y cerrando y líder por 25, le pregunto a todos lo mismo. Si tenés que resumir en una frase estos 25 años, sin pensarla mucho, que te salga del estómago, del corazón, de las entrañas, ¿cómo resumirías? En una frase. Que hemos nacido en el mejor momento. Coincido. Yo creo que somos unos afortunados, porque hemos vivido estos 25 años y seguimos vigentes, eso es lo importante. O sea, seguí siendo el Alonso, porque hay que seguir dando. O sea, hablábamos en la previa de Mario, durante la entrevista, de Mario Kart y el Fantasmita, ¿no? El Fantasmita es correr contra nuestra última mejor vuelta. Y es lo que nosotros estamos constantemente. Cómo nos mejoramos la última mejor vuelta en todo un ecosistema que ha sido
heavy, ¿no? Ha sido fuerte. Pero bueno, Gustavo, la verdad que es un honor haberte hecho esta entrevista. Y si les parece interesante esta entrevista, vean las próximas y las que ya están en el canal de YouTube de Common Institute de iLíderes por 25, porque esta colección de libros, Génesis de un futuro digital, que ya está disponible, pueden entrar en genesisfuturo.digital, ya pueden bajarlo en todas las dimensiones, audiolibro, inteligencia artificial, formato analógico, PDF, todas las dimensiones para que ustedes puedan navegar y entender el pasado para dominar el presente y estar preparados para surfear lo que se viene a futuro, porque lo que contó Gustavo de estas etapas la vamos a seguir viviendo, ¿no? Inteligencia artificial no para, es una ola más de las que tenemos que aprender a surfear, a montar, como dicen los surfers. Así que seguimos con más iLíderes por 25. Gracias. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.